Dios. Por eso damos la bienvenida a todo hombre, a toda mujer, por nuestra reunión en vivo y en directo y nuestra reunión por YouTube. Y venimos hoy con un corazón contrito y humillado a alabarte, a glorificarte, a exaltarte, creyendo, Señor, que hoy las naciones te alaban, que hoy todo hombre y toda mujer que vino a promesas y bendiciones viene con su corazón contrito y humillado, dispuesto a recibir la palabra, a tener en su corazón un corazón dispuesto para servirte y alabarte. Hoy, Señor, te damos la gloria, la honra y el honor, y vamos a entrar al tema y dejamos para lo último la cena del Señor para poder cenar todos juntos de acuerdo y usted alcance a tener su pan, su vino o su jugo de uvas o un pedazo de pan que no tenga levadura y podamos hacer esa cena con el Señor. Buenos días de nuevo a todas las naciones que están aquí, a España, qué lindo y hermoso verlos, a todos estos hermanos que ayer los invitamos aquí en Atlante, están aquí con nosotros, bienvenidos, buenos días. A todos nuestros hermanos en Colombia, bienvenidos en cada ciudad en donde están, y los que están en otro país como Gabriel en Ecuador, bienvenido Gabriel, bendiciones. Y bueno, estamos aquí para hablar un tema que vinimos y lo hablamos en el liderazgo y creemos que es muy importante poderlo desarrollar en esta mañana. Y ese tema se llama la violencia intrafamiliar dentro del núcleo familiar de los cristianos. No hablemos del secular porque sabemos cómo es ese tema, pero dentro de la misma iglesia cristiana, dentro del mismo pueblo cristiano, suceden cosas que a veces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, vamos a entrar en un tema sumamente serio y a la vez delicado. Y sobre esta ética del núcleo familiar y tratar sobre este asunto, lo haré con el deseo más profundo de que Dios use este tema como instrumento para restaurar y mejorar relaciones en nuestros núcleos familiares, que posiblemente estén deteriorados al día de hoy, que nuestras familias estén quebrantadas y que uno como pastor que nos movemos por las naciones con nuestro ministerio de nuestra iglesia Promesas y Bendiciones en cada país, donde ya tenemos varios representantes y que siendo director de un instituto bíblico como llamado Construyendo Líderes, como profesor, con funciones por más de 32 años que las he venido desempeñando junto a mi amada y hermosa esposa, los tantísimos casos que nos han tocado tratar en relaciones con conflictos y problemas dentro de las familias ministeriales y seculares, que a la vez han sido muy alarmantes en la mayoría. Y gracias a Dios por todas estas familias ministeriales unidas y estables que sirven también de ejemplo para muchas otras familias. Eso es una bendición. Gracias a Dios también a las tantas familias que hemos podido nosotros ver en sus grandes diferencias y dificultades, han sabido también manejar sus conflictos hasta superarlos. Pero otros, lamentablemente, por más ayuda que se les trató de dar, no se encontraron solución y terminaron en un fracaso. Entonces, entrando en este tema, los niveles de violencia intrafamiliar en nuestra sociedad son alarmantes. Y para entender lo que significa violencia familiar, tengo que hacer una pequeña descripción y muy importante identificación sobre esta problemática social. Tengo que hacer una pregunta: ¿qué se puede entender por violencia en sentido general? Buscando en el diccionario de la Real Academia, la palabra violencia viene de la voz latina que dice violentía, la traducen de allí, del diccionario de la Real Academia. Pero también significa, y dándole un significado más profundo, cualidad de violento, de violenta, acción y efecto de violentarse, o de violentar, o acción violenta, o contra algo natural de un modo que pronto yo digo, ese es mi proceder. Entonces, ¿qué se entiende por violencia intrafamiliar? Bueno, la violencia intrafamiliar recibe varios nombres. Hay la violencia de género, en el caso del maltrato a la mujer o al hombre. La violencia familiar, el maltrato familiar, entre otros.
Vemos que este mal social ha aumentado tanto a nivel mundial que casi en todas las naciones organizadas dentro de este globo terráqueo, sus legisladores han tenido que crear leyes que condenen rigurosamente esta práctica. Por eso casi todas las definiciones que tienen sus códigos de leyes de los diferentes países dan sobre este extraño fenómeno en algo que vienen hasta a conseguir en sus significados sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Vuelvo y lo digo, esta se define como sigue. ¿Cómo sigue esta violencia intrafamiliar? Que cualquier acción o omisión que cause daño físico o psicológico, maltratos sin lesión, incluso una amenaza o una coacción de gravedad o retiradas, así como también usando la violencia sexual que se produce entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes y descendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y me tocó ponerme a hacer un estudio y leer mucho para entender quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales, laborales y quienes hayan procreado hijos en común, independiente que convivan o no, al momento de producirse una violencia, es un maltrato familiar. Hemos escogido esta definición porque incluye satisfactoriamente la mayoría de los elementos que intervienen en la violencia intrafamiliar. Cualquier otra definición que busquemos en cualquier lugar nos viene a decir lo mismo, aunque sea en otras palabras. Entonces vamos a ver dos de las clasificaciones de la violencia familiar que desafortunadamente se practica dentro de los hogares cristianos. La primera clasificación es la más común. Vemos que los expertos en la terapia familiar dividen la violencia intrafamiliar en 5 tipos. Y estas son violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual y la última, que es la que a veces talla mucho, la violencia económica. Esa es una de las primeras clasificaciones. Pero mirando el concepto de los psicólogos seculares, ellos le hacen una definición como que la quieren ampliar más. Y vemos que estos doctores o doctoras en psicología o profesores de universidades importantes del mundo, que además son miembros de institutos de la mujer en varios países, al igual que otras personalidades expertas en la materia, nos están ofreciendo una clasificación bastante amplia y clara sobre los tipos de violencia intrafamiliar. Y los voy a relatar en esta mañana cómo los podemos mirar en varios puntos. Clasificación. El primer maltrato infantil que vemos nosotros en este asunto, en el maltrato infantil, como su nombre lo indica, es el tipo de violencia que se practica en contra, lógico, ¿no? En contra de niños y niñas. Pero ¿cómo se clasifica esto en ese maltrato? Bueno, hay 3 formas en el maltrato infantil. La primera forma es activa: abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Pero la segunda forma es pasiva: abandono físico, abandono emocional. Y la tercera es otro tipo de violencia: niños testigos de violencias entre padres, esposo con esposa, esposa con esposo. Ese es el primer factor de maltrato intrafamiliar con el maltrato infantil. Ahora vamos a mirar el maltrato hacia la mujer. ¿Sí? Formas activas, pasivas
y de forma de abuso vamos a hablar. La primera forma activa hacia la mujer es el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual y el abuso económico. Entonces viene la forma pasiva con el maltrato hacia la mujer. ¿Cuál es? El silencio, la falta de comunicación, el trato indiferente. Un momentico. ¿Ustedes me ven en la pantalla? ¿No? ¿Ahora sí me ven? Ok. Pero sí me estaban oyendo. Perfecto. Entonces estamos en el maltrato hacia la mujer, que hablamos del abuso físico, el abuso emocional y el abuso sexual y el abuso económico. Vemos también la forma pasiva, el silencio, la falta de comunicación y el trato indiferente. Y vemos también que en la mujer viene otro abuso que se llama el abuso económico. Pero en el tercero viene una violencia cruzada, que se cruza en dos, en formas activas y en otras formas de abuso. En las formas activas, en esa violencia cruzada entre hombre y mujer, hay un abuso que se llama muy claro respecto a qué, al abuso físico, al abuso emocional, al abuso sexual, y en las otras formas de abuso entra todo lo económico. Ahora, cuando es el maltrato hacia el hombre, viene lo mismo, el abuso físico, el emocional, el abuso sexual y el abuso económico. Y también entra otro maltrato hacia los ancianos, en formas activas y pasivas. El abuso de maltrato físico en activo, cuando se activa, el maltrato emocional y el abuso financiero. Y entra también con el maltrato a los ancianos la forma pasiva, abandono físico, abandono emocional. ¿Qué quiero decirles con todo este cuadro? Que estos orígenes y causas de la violencia intrafamiliar comenzó en el primer acto de violencia que se originó en Génesis. Y vemos que esta conducta violenta dentro de los seres humanos vino como resultado del pecado y del amigo o de la prima que se llama desobediencia del hombre y de la mujer delante de su creador. Entonces ahí es cuando empezamos a mirar que desde el principio comenzó todo esto. Pero hay, por ejemplo, la violencia intrafamiliar inició en el mismo núcleo de la primera familia que Dios creó en el huerto del Edén, y eso está en Génesis capítulo 4, versículo 8, donde nos habla de que Caín, el primer hijo de Adán y Eva, después de ser expulsados del Edén, mató a ¿quién? Mató a su hermano Abel. Entonces la envidia y el celo religioso llevaron a Caín a dejar que su corazón lo invadiera. Entonces ese celo religioso, ese enojo, ese rencor, llegó de una forma que con mentira y engaño invitó a su hermano menor a salir al campo y allí ejerció la violencia contra él, haciendo uso de su fuerza brusca. Fue así que Caín mató salvajemente a su propio hermano. A ese tipo de violencia se le llama fratricidio, que significa darle muerte a un hermano. Eso significa fratricidio. Entonces, debido a esto, Dios condena todo tipo de violencia intrafamiliar. En ese acto de violencia intrafamiliar,
fue tan abominable y aborrecido ante los ojos de Dios. Póngame cuidado, así como están de concentraditos. Y ahí mismo, el divino creador arrojó las siguientes maldiciones sobre aquellos que hacen violencia y se convierten en sanguinarios de una corriente sanguínea de rencores y de rabias y de raíces de amargura como Caín. Entonces ahora pues, dice la palabra en Génesis 4, 11 al 12. Ahora pues, maldito, así dice la palabra, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esto se nos olvida y a veces por tener esos rencores, esas raíces de amargura, uno cree que ya cambió la maldición en bendición y está caminando en la bendición. Póngale cuidado a Génesis 4, 11, 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será sobre la tierra. Mis amados, todo hombre o mujer que mata a uno de su sangre, le vienen estas terribles maldiciones de todo tipo que le cayeron a Caín y a su descendencia como resultado de un horrible fratricidio que llevó a cabo en contra de Abel. Pero pastor, yo no he matado a nadie. Póngame cuidado, ahí no vamos. La violencia intrafamiliar es parte de las señales de la pronta venida de Cristo para su iglesia. Como nuestro Señor Jesucristo profetizó sobre las señales del fin antes de la segunda fase de su venida para levantar a su iglesia, Él se refiere directamente que la violencia intrafamiliar que azotará al mundo como una de las señales de su pronta venida a la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo al día de hoy? Violencia intrafamiliar, y por eso son los trillones y billones y cuatrillones de divorcios sobre la faz de la tierra. Marcos 13, versículo 12, dice que Cristo profetizó este mal social cuando Él dijo, y el hermano, óigalo, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Está escrito, eso está profetizado y se va a cumplir. Y se está cumpliendo y se está viendo. La gente está asustada en Haití, están cerrando las iglesias. Y en Haití, ¿qué es lo que se ve? En África, en Colombia, en Estados Unidos, en España. Así que este horripilante mal social que hoy más que nunca trastorna la paz y la tranquilidad de la humanidad en todo el globo terrestre, viene como resultado del pecado y de la desobediencia de todas las generaciones de hombres y mujeres contra Dios. Aquí hay un problema, que todos nos metimos. Nos queremos casar para legalizar un matrimonio e ir a hacer un pacto de juramento donde decimos que hasta la muerte nos separe. Y en ese pacto, muchos se casaron delante de un sacerdote lleno del Espíritu Santo y otros no se casaron delante de un sacerdote lleno del Espíritu Santo, porque cuando esa pareja vino, no vino en libertad a casarse, más cuanto no Dios puso un sacerdote para que diera libertad a esa pareja, sino que fueron los tres de la misma naturaleza. Pero cuando tres vienen delante de Dios, y tú te casas delante de un sacerdote lleno del Espíritu Santo y ustedes vienen en libertad, que nada los acusa, nada los condena, nada los está marcando, entonces Dios legaliza por su Espíritu Santo ese matrimonio. Por eso en muchos núcleos de familias de nuestro Dios se encuentran innumerables hijos e hijas que aunque no toman un objeto para golpear a sus padres, sin embargo son crueles y rebeldes con ellos. Existen innumerables cantidades y cantidades de hijos e hijas que desobedecen, maltratan, insultan, humillan,
ultrajan y abandonan a sus progenitores como si fueran cualquier cosa, como cualquier basura. La violencia intrafamiliar fue profetizada por Cristo. Esto no es una prédica para yo venir a impactar. Esto es algo que Dios tiene en su corazón desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Entonces, viene la otra parte cuando ya dicen, pero eso lo hizo Cristo. El mismo apóstol Pablo profetizó de la violencia intrafamiliar. El apóstol Pablo profetizó sobre este maquiavélico fenómeno social que estaría afectando internamente los núcleos familiares en todos los niveles como parte de una descomposición moral y de unos antivalores que caracteriza esos días o estos días. Si usted mira la Biblia, mira la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. La violencia intrafamiliar no solamente se da de hijos hacia padres o viceversa, sino donde existe y envuelve a casi todos los miembros que componen ese círculo familiar. Violencia contra mujer, violencia de género, violencia infantil. Todos estos son antivalores familiares que han estado golpeando incrementemente a ese pequeño núcleo de la sociedad llamada familia. La palabra violencia de cualquier tipo que sea no debería darse en ningún núcleo de la familia cristiana, pero desafortunadamente lo estamos viendo. Entonces, por eso violencia en el núcleo familiar de las familias cristianas no debería, pero sí está existiendo en alguna familia. La existencia de violencia en algunos hogares de los cristianos, aunque resulte increíble decir que la hay, pero ciertamente sí la hay. Ni la iglesia, ni la sociedad esperan que en la casa de un cristiano exista la violencia intrafamiliar. Lamentablemente, pero muy lamentablemente, hay hogares de cristianos que son golpeados fuertemente por varios tipos de esa violencia. Los que hemos desempeñado posiciones ejecutivas de alta jerarquía eclesiástica nacional e internacional, los vemos en tantos casos que tenemos que intervenir. Sabemos que sí los hay. Yo fui testigo en mi país. Llegar tarde de la madrugada viendo una mujer con un machete para pegársela por aquí por la cabeza al hombre y yo meterme en la mitad. Yo lo he contado muchas veces. Muchos años he contado ese testimonio. Algún día se los voy a presentar. Si existen, no sé si estén vivos, no, tengo que irlos a buscar en Colombia. Y decirle a esta mujer, ¿qué vas a hacer? Y ver, cuando usted tiene discernimiento, ver en esos ojos que no estaba ella. Era un demonio que iba a matar al otro demonio. Caín, que me iba a ver como un demonio, pero no era demonio, era el Hijo de Dios, convertido en un hombre generoso, amoroso. Entonces aquí tenemos que hablar que hay muchos tipos de violencia que nos afectan como familias cristianas en estos últimos tiempos. Hablemos de la primera, la violencia física. Vemos que en el área de la violencia física no son muy pocos los casos que se registran en diferentes países, de esposos como cristianos y cristianos que se han golpeado físicamente con sus esposas y esposas que han golpeado a sus esposos. Hace muchos años, hace mucho rato, me acordé que estando en Europa con mi esposa en una ciudad de allá de Europa, recibimos la llamada de parte de un miembro de una iglesia. Aquella persona, aquella mujer nos decía que ella siempre que llegaba a la iglesia veía, y la iglesia estaba en la casa, veía que el pastor y la esposa se peleaban como perros y gatos. Que esa casa pastoral estaba
siempre saliendo esas voces ahí al salón donde estaban reuniéndose para interceder, y que cuando llegaba todo el grupo a orar, se encontraban con la ingrata sorpresa de escuchar a este hombre y a esta mujer golpeándose el uno al otro como si fueran dos boxeadores. Entonces nos contaba esta mujer que en una ocasión ella misma estaba orando ahí en ese salón, y al oír al pastor y a su esposa peleándose, tuvo que entrar a apartarlos. Era tanto el caso de violencia física intrafamiliar en ese núcleo de familia ministerial, que ella dijo, esto es una locura. Estos que creemos que están con Dios están peor que nosotros. Entonces, como hemos sabido muchos de estos casos y que han ameritado suspensión de credenciales ministeriales en muchos ministerios, otros han tenido que ser sometidos a consejería ministerial y a terapia profesional. Y gracias a Dios le damos por todos estos tantos casos que han sido solucionados con la ayuda de Dios, la ayuda ministerial y la ayuda profesional. Y vale decir que este tipo de violencia no es muy común entre nosotros, los ministros, los pastores, pero sucede. Pero ¿cómo será la violencia verbal en el núcleo familiar de aquellos que no son pastores? Si en los pastores hay, ¿cómo serán las otras? Entonces, en el tipo de violencia que más abunda es en los núcleos de algunas familias cristianas. Y se identifica porque esposos que ofenden a sus esposas con todo tipo de palabras, de groserías ofensibles e hirientes. Del mismo modo, también las esposas con sus esposos ya también cansadas, también son agresivas. Entonces los casos empiezan a empeorar más cuando ambos en forma de pleito entablan una discusión acalorada y recíprocamente en alta voz se lanzan todo tipo de improperio, de palabras ofensivas. Es lo mismo cuando sucede cuando las esposas muestran la misma actitud desproporcionada hacia sus esposos de ver que le enseñó el testimonio y el modelo para hacerlo. Y por eso es cuando usted mira la palabra de Dios y lo que nos dejaron aquí como consejo los apóstoles Pablo y Pedro, para todas las familias que puedan escuchar este mensaje y lo podamos llevar en nuestro corazón. Primero, vamos bíblicamente a mirar cuál fue el consejo de Pablo y de Pedro para las familias cristianas. Nos habla a nosotros los maridos. En Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en Efesios capítulo 5, versículo 33 leemos, por lo demás, cada uno ame a su mujer como a sí mismo. Eso le habla a los esposos, a los maridos. A las mujeres, Pablo también les dijo en Efesios capítulo 5, 33, y las mujeres respeten a su marido. Entonces el consejo de Pedro anda en esa misma dirección, en donde él escribió en primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Existen padres y madres de pastores, de líderes, que siempre están buscando cómo robar la bendición de esos padres, esos papás, esas mamás, de esos pastores, de esos líderes, de esos servidores que se dirigen a sus hijos y a sus hijas con pleitos, con gritos y en unas expresiones bien groseras, como si estos fueran animales salvajes, como que estuvieran en el arca de Noé. Ni siquiera en el arca de Noé sucedió eso. Este tipo de violencia verbal de los padres y madres hacia sus hijos engendra ¿qué? Lo primero, irrespeto. Segundo, pérdida de confianza. Y tercero, desamor por parte de esos hijos varones o esas hijas mujeres hacia su papá y hacia su mamá.
Entonces, en contra de la violencia verbal de los padres hacia sus hijos, ahora miremoslo, donde nos dice Colosenses 3:21 y Efesios 6:4. Miremos primero Colosenses 3:21, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero en Efesios 6:4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces entra ahora sí la violencia intrafamiliar, todo el núcleo, donde dice que cuando hijos e hijas de cristianos se dirigen a sus padres y a sus madres con palabras irrespetuosas, deshonestas, burdas, groseras e hirientes, como si sus progenitores no significaran nada para ellos, y están en desacuerdo con tales inconductas de los hijos hacia sus padres y madres, la amonestación de Pablo o Paulina dice en Efesios capítulo 6, versículo 1: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ojo, espere, esto tiene unos requisitos que presenta Pablo sobre los conocedores del Evangelio. ¿Y cuáles son los requisitos? Primera de Timoteo 3:4. Que ese papá y esa mamá sepa gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No cualquiera viene a decir: hey, hijo, usted me tiene y hace otras cosas. No. Lea la palabra. Primera de Timoteo 3:4. Pero según el mismo apóstol plantea que el amor, el respeto mutuo, la obediencia y la consideración son 4 fundamentos en los cuales debe descansar las buenas relaciones interpersonales en el núcleo familiar del ministro o el líder o de esa casa cristiana. Entonces, mis amados, la violencia ha afectado la vida espiritual de toda una familia. Esa violencia intrafamiliar afecta la vida espiritual de una familia. Y es muy claro, no se puede vivir en paz con Dios y estar en guerra con la familia. Cualquier tipo de violencia en el seno de una familia cristiana, en cualquier casa de una familia cristiana, los más afectados salen de primera los hijos o las hijas. Y muchos o muchas de los hijos e hijas de cristianos que han nacido y se han criado bajo un ambiente de discordia familiar, siempre han terminado descarriados y descarriadas, y otros hasta han caído en esos vicios o en esos malos vicios. En una ocasión conversé con el hijo de un cristiano que se hizo ateo. Le pregunté por qué. Que él, habiendo nacido en el hogar de un servidor, se había convertido en ateo. ¿Y sabe qué me contestó? Que la vida de doble moral que estaba llevando su papá y la forma tosca que trataba a su esposa y a sus hijos fue lo que lo llevó a tomar ese camino, que lamentablemente es cierto y será cierto, porque nosotros somos buenos para mirar eso que acabaron de repetir. ¿La qué? La paja en el ojo ajeno, pero no miramos la bigota que tenemos. Entonces, la violencia intrafamiliar en nuestros hogares afecta el testimonio del Evangelio hasta con sus vecinos cercanos. Sí, se sobreentiende que los vecinos esperan que los hogares de nosotros sean ejemplos de buena modalidad de familia. Y si estos oyen y ven lo contrario, es difícil que se conviertan al Señor. Llega un pastor a una casa y dice: uy, pastor, perdóneme, pero tengo que decirle, si usted me va a invitar a esto, yo le aconsejo que vaya aquí donde los vecinos. Eso todos los días pelean como perros y gatos. Se les oye hasta en ronquido peleando. Por eso nosotros como líderes tenemos que ser cuidadosos al tratar nuestras diferencias personales dentro de la casa, dentro del hogar. En nuestros hogares, los líderes deben de evitar que ningún miembro del núcleo familiar alce la voz gritando, peleando y llorando. Y desafortunadamente la levantamos porque nos llenamos de soberbia.
nos llenamos de algo que se llama cólera, de tal manera que los mismos vecinos cercanos tengan que enterarse de que algo no anda bien en nuestro hogar. Por eso la ética, la disciplina y los buenos modales deben dejarse ver y sentir en el cerco familiar de nosotros como líderes cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la violencia familiar es uno de los objetivos que usa más el diablo para destruir el ministerio de cualquier obrero o obrera en donde esté deteriorada o deteriorado esa parte social, familiar, y allí hay un desorden espiritual que se esté practicando. Vemos que en ninguna congregación querrá tener líderes violentos pastoreando. En otro orden, si el problema está en algún misionero o evangelista, ningún pastor querrá tener servidores así predicando en sus púlpitos. Ninguna iglesia querrá apoyar económicamente a una familia misionera donde se practique la violencia familiar. Por eso, mis amados hombres y mujeres en promesas y bendiciones, tengamos cuidado con esta mala práctica en el seno de nuestra familia. Porque todo tipo de violencia intrafamiliar encuentra seria censura, provisión y condena en las Sagradas Escrituras. Por eso la delicadeza, la seriedad y el compromiso que conlleva esto delante de Dios, de la iglesia y de la sociedad, el quehacer ministerial demanda y requiere y exige orden, pureza, armonía, paz, buena comunicación y ejemplo en el seno familiar de quienes ocupan la dirección central en una iglesia, llámese evangelista, de líder, de intercesor, en cualquier sector donde tú estés. Y gracias a Dios por los tantos núcleos de familias que están en los hogares de cambio, porque allí en esos hogares de cambio van a haber cambios sobrenaturales que seguirán siendo grandes reservas. Óigalo, en los hogares de cambio habrán grandes reservas para esta sociedad y para nuestra iglesia, promesas y bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Eso. ¡Qué bendición! El Señor está colocando reservas. Entonces, cuando fomentamos relaciones saludables, y termino, con el núcleo familiar de nuestros hogares, la primera ética es las buenas relaciones interpersonales. ¿Con quién? ¿Con el pastor y la pastora? No. En el núcleo familiar de cada uno de nosotros. Y debe y tiene que servir de faro de luz que irradie a las tantas familias que en nuestra sociedad experimentan agudas y profundas crisis de incompatibilidad, incluyendo para muchas familias que aún son miembros de nuestras iglesias. De ahí la importancia que tiene la ética pastoral en la fomentación de buenas relaciones interpersonales en el núcleo familiar de cada miembro que asiste a una iglesia como esta. Entonces, ahora termino con lo siguiente, que es lo más que como que es meter el dedo en la llaga. Entre la pareja de esposos que son líderes, que sirven, y que los demás miembros que integran el núcleo familiar, se debe cultivar las buenas relaciones. Mire, yo soy un servidor lleno de huesos y de sangre, y soy barro y soy carne. Pero le doy gracias a Él porque Él, cuando pone la palabra en mi boca, algo pasa. Hace muchos años, en un encuentro en La Vega, Cundinamarca, hicimos unos bautizos. Ayer me llamó la mamá de uno de esos muchachos. Tiene tuberculosis. Lo tienen lleno de mangueras limpiándole el pulmón y el pulmón y el pulmón. Lleva 3 meses en el hospital en Villavicencio. Jovencito. Pero el Señor le dijo algo por mi boca, que mi esposa algo se acuerda. Pero yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me acuerde qué fue lo que yo le dije a ese hombre. Muchas cosas que nosotros no sabemos cultivar, y esta es mi parte de este mensaje, y que muchas veces hemos leído la Biblia aquí, y que lo estoy comentando en esta forma más directa, en lo que nosotros debemos de tener buenas relaciones interpersonales como parejas matrimoniales cristianas, como dijo Efesios
Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, que no me alcanza el tiempo para leerlo, pero ahí lanza una propuesta muy hermosa, elegante y sublime sobre cómo debe ser la mutua relación entre los esposos cristianos. En el mismo pasaje, el apóstol sienta las bases que debe sustentar las buenas relaciones en el seno de toda familia ministerial. Y voy a tocarlo así rápido. La sumisión mutua en amor, respeto y consideración. Ahí hay una recomendación o recomendaciones paulinas que integran tan importante núcleo, como aparece como uno de los valores éticos trascendentales que nos dicta la misma Biblia, y en donde dice Efesios capítulo 5 versículo 21, sométanse unos a otros por amor a Cristo. Entonces, según Pablo en este pasaje, el amor a Cristo debe ser la causa motora principal que te impulse a ti y a mí a tal comportamiento de ser esos esposos, de ser esas esposas, y con los hijos, en donde la Biblia Estudio comenta que en este versículo de la manera siguiente dice que el sometimiento mutuo en Cristo es un principio espiritual general que se debe aplicar en primer lugar a la familia cristiana. Creo que no me lo están entendiendo, y si lo están entendiendo, les agradezco mucho. La esposa, si toma el rol de esposa, debe someterse y sujetarse con amor al liderazgo del esposo. Esto talla en muchas mujeres. Y eso pasa porque no entendemos la responsabilidad de él como líder en la familia. Entonces el esposo debe someterse, e entonces viene la otra, en donde muchos hombres les talla, que deben de someterse a las necesidades de la esposa con amor y abnegación, y no tener los ojos como un ventilador. Entonces, cuando nosotros fomentamos las buenas relaciones en el núcleo de la familia ministerial o de la iglesia aquí representada a la luz de las Sagradas Escrituras, entonces nos dice Primera de Pedro 3:7 que las buenas relaciones del esposo y la esposa que congregan, que buscan un ministerio, que están en un ministerio como cabeza de ese núcleo familiar, van con una necesidad e importancia en que, según el apóstol Pablo, que si hay una relación que está deteriorada en esa pareja matrimonial cristiana, pues está pasando desde el día que están orando, hay un impedimento en sus oraciones para poder llegar a la presencia de Dios. Las parejas matrimoniales, ministeriales, que se congregan, que son cristianos, debemos evitar discutir acaloradamente nuestras diferencias personales, y en especial delante de los hijos o nietos o personas que vivan con ellos en el hogar. Las parejas que están en un servicio, en una iglesia, deben evitar delante de sus hijos criticar, óigalo, criticar y hablar negativamente de un pastor, de una pastora o de algún miembro de la denominación a la cual tú estás asistiendo y perteneces. Y mirando en una investigación que hemos hecho sobre el alto índice de descarríos de hijos de pastores, líderes, hemos encontrado que las principales causas han sido por las críticas negativas que llevamos a los oídos de los hijos e hijas de siervos y siervas, o de líderes o de ministros o de pastores del Señor en nuestras casas. ¿Para qué me invitan a la iglesia si ustedes aquí hablan mal de toda esa gente? La ética ministerial comienza con la crianza de los hijos. El mandato paulino para los padres en lo que tiene que ver con la corrección y disciplina en el proceso de la buena crianza de los padres hacia los hijos, nos lo dejó en Efesios 6:4. ¿Y qué dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero nosotros no sabemos hacer eso, sino que salimos a la agresión. Le voy a meter un arepazo para que aprenda a respetarme. Eso no es de Dios. La buena crianza de los hijos por parte de cada padre y cada madre
tiene un incalculable valor para que estos hijos se desarrollen, crezcan y se formen saludablemente en su vida espiritual, social y ministerial. Entonces, por eso la ética ministerial de los hijos hacia los padres es cuando vemos que esta familia creyente en Cristo y la iglesia pasó lo que pasó en la ciudad de Efesio, cuando Pablo se dirigió a los hijos diciéndoles, ¿qué les dijo? Efesios 6:1, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Entonces, mis amados, explicando todo esto, buscando desarrollar todo esto, para nosotros es muy importante que Pablo y la palabra nos dice que a todos los niños pequeños se les debe enseñar a obedecer y a honrar a sus padres a medida que estos se puedan crecer en una instrucción del Señor, como dice Proverbios 13:24, Proverbios 22:6. Entonces, por eso, cuando llegan estos hijos mayores, después de que se han casado y después de recibir el consejo de sus padres y honrarlos en la vejez, entonces, mediante ese cuidado y ese apoyo económico, si lo necesitan esos padres, Dios bendice a esos hijos porque han honrado a sus padres aquí en la tierra y en la eternidad. Pero hay muchos hijos que cuando se casan se olvidan de sus padres, de su madre que los engendró, que los tuvo en su vientre durante 9 meses y luego de bajo fuertes dolores esas buenas madres los trajeron al mundo, los alimentaron, los cuidaron, se enfermaron, les sirvieron de niñeras y los educaron hasta hacerse hombres y mujeres. Por eso hay un pasaje en la Biblia que es muy mal entendido por algunas personas, que se trata de Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice, pero la Biblia dice que por tanto dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero aquí el verbo dejar no significa abandonar. En este pasaje el Supremo Creador plantea bien claro que cuando un hombre se casa con una mujer, se corta ese cordón umbilical de dependencia del padre y de la madre y se ata el hombre a la mujer y la mujer al hombre en recíproca dependencia. Pero en lo que se refiere a brindarles ayuda y protección a los progenitores en todo lo que sea necesario, este deber dura mientras que ambos vivan. El hijo nunca dejará de ser hijo, ni la hija dejará de ser hija. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6:2. Tiene vigencia para todos los tiempos de generación desde que se escribió la Biblia y en todas las culturas. Pero para terminar, para los yernos y las nueras también están incluidos y están incluidas en este mandato. Los yernos y las nueras cristianas deben empeñarse del mismo modo en extender las manos a sus suegros y a sus suegras en lo que ambos necesiten. Son incontables las nueras que no quieren saber nada de sus suegras y de sus suegros. Son innumerables los yernos que no quieren saber de sus suegros y sus suegras, pero el desamor, la indiferencia y la antipatía por parte de una esposa hacia el padre o la madre de su esposo es un antivalor ético perteneciente a la violencia intrafamiliar pasiva. Esta puede llevar a convertirse en un fuerte detonante capaz de destruir el amor y las buenas relaciones con su esposo y hacia su esposa. La esposa como nuera debe tratar con amor, consideración y respeto a sus suegros. Lo mismo debe hacer el esposo como yerno. Entonces Colosenses 3:21 dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos. Suegras, suegros también están incluidos. Del mismo modo que los padres y la madre, los suegros y las suegras deben de tratar con amor, respeto, consideración a sus yernos y a sus nueras. Por otro lado, los suegros y las suegras deben entender bien la ley del corte del cordón umbilical en la relación matrimonial. ¿En qué? Que si usted entiende Génesis 2:24, que esto es una ley divina en una relación que se cortó, pero que ni los suegros ni las suegras deben inmiscuirse en las relaciones íntimas en las cuales pueda estar un conflicto entre esos esposos, pero yernos y nueras que ustedes también tengan que convenir en solicitar alguna vez la intervención de ese suegro y de esa suegra. Pero lamentablemente a las suegras, aunque en forma jocosa, socialmente se les ha dado una parte muy despectiva porque son chismosas. Pero sin embargo la familia ministerial tiene una gran oportunidad para mostrar o demostrar
que cualquier que sea la relación, tiene que ser bíblica con los miembros de la familia. Espero que este mensaje haya hablado tu corazón, que haya llegado a tu corazón. Seguiremos hablando, seguiremos fomentando, seguiremos diciendo que nosotros tenemos que dejar tantas cosas que no nos han dejado ser esos padres, esos hijos, esos suegros, esas suegras, esos yernos, esas nueras, porque hemos actuado activamente, pasivamente o indiferentemente. Esto es una bendición para todos los que nos oyeron por YouTube, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.